Muy buenas tardes, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de redacción de documentos administrativos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que el día de hoy y mañana estamos iniciando con más de 10 cursos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Walter Torres Pachas. Recuerde que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 4 a 5:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 1, elaboración de documentos administrativos, la solicitud, el memorándum. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en redacción de documentos administrativos a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra tarde y nuestra semana, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra semana muy bendecida. Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo, a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha bendición, mucha salud. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén, amén a todos. Muy bien, en breve ya se estará conectando el doctor Walter para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. En breve ya se estará conectando el doctor para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Si tienen alguna consulta, duda o dificultad, me pueden estar consultando para poderlos ayudar. Muy bien, el día de hoy estamos iniciando con 6 cursos: auxiliar en educación secundaria, terapia cognitiva conductual, redacción de documentos administrativos, inglés básico A2, Word intermedio y primeros auxilios. Mañana estamos iniciando con el curso de costos y presupuestos, regímenes tributarios, supervisor de Soma, psicología clínica, Word avanzado y Excel intermedio. De igual manera, les invito a seguir nuestras redes sociales porque ya estaremos publicando los cursos para el mes de diciembre. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Muy bien, en breve ya se estará conectando el doctor Walter para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Ok, muy buenas tardes con todo, disculpe la molestia por la tardanza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al curso de documentación y redacción de documentos, redacción documentaria. Vamos a tratar unos temas muy bonitos con la finalidad de poder realizar y saber la estructura de los documentos que se utilizan de manera oficial, tanto en el sector público como en el sector privado. A cada uno de ustedes darle la bienvenida a nombre del ITEC y esperemos que las clases que vamos a tener a partir del día de hoy, son 4 sesiones, pueda ser de su agrado. Cualquier consulta, cualquier pregunta respecto de los temas que vamos a tratar, en cualquier momento estamos con el chat activado, pueden ustedes preguntar, no hay ningún problema, estamos acá para poder absolver las dudas que se puedan dar durante el presente curso. Vamos a
a compartir pantalla para tratar el primer tema relacionado al curso que vamos a llevar. A ver un momento. Y acá lo tenemos. Vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Se nota la pantalla, por favor? ¿Se me confirma? ¿Se confirma, por favor? Se puede visualizar su pantalla, doctor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a... Ok. Nuestro curso, redacción de documentos administrativos, vamos a llevarlo en cuatro clases. La primera clase, elaboración de documentos administrativos, el concepto de documentos administrativos, características, la estructura de un documento administrativo, y de ahí entramos a lo que es la solicitud y el memorando. Eso vamos a hacer el día de hoy, lunes. El día miércoles estamos con el tema número 2, la elaboración de documentos administrativos respecto al informe, cómo se estructura el informe, en qué casos se emiten los informes, qué tipo de asuntos se debe especificar en los informes, a quién les va dirigido o cómo se utiliza el informe. El día lunes próximo estaremos con el tema número 3, elaboración de documentos administrativos referente a lo que es el oficio, ¿no? Es un documento también que se utiliza mucho en el sector público, sector privado. El oficio más que todo es externo, a diferencia del informe que es un documento interno. Entonces el oficio también vamos a verlo, cómo es la utilización, tanto, el más se utiliza en el sector público, pero también en algunas organizaciones privadas se utiliza el oficio, ¿no? Eso ya vamos a verlo cuando entremos al tema. Y por último, estaríamos viendo lo que es la elaboración de documentos administrativos, la carta comercial o la carta simple y el acta correspondiente. Ese viene a ser nuestro tema del día de hoy. Empezamos de cómo es, el concepto, ¿no? De los documentos administrativos, ¿ya? Antes de entrar a los documentos que es la solicitud o el memorándum. Yo estoy con con el chat. Cualquier pregunta que ustedes tengan en el chat, yo voy a estar constantemente viendo si hay alguna pregunta para poderla resolver. Entonces empezamos con nuestro primer tema, ¿no? Primer tema respecto a lo que es los documentos administrativos. ¿Qué vienen a ser los documentos administrativos? Los documentos administrativos es una comunicación, es una comunicación de carácter formal que se va a utilizar tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Como le decía hace un rato, ¿no? Vamos a utilizar lo que es la solicitud, memorándums, el informe, el oficio, las cartas, las actas que se puedan redactar. Pues son documentos formales que nos van a permitir comunicar algún suceso, comunicar algún evento, dar una comunicación de alguna reunión, de algunos acuerdos, de algo que se quiera transmitir. La comunicación puede ser de una entidad pública a otra entidad pública, en caso externo, puede ser de una entidad pública a una privada, de una entidad privada a una pública. Internamente nos podemos comunicar dentro de la organización pública, nos podemos comunicar internamente con un memorándum, de repente con un informe, y hay que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que en la administración pública es muy importante el sustento que se le dé a la comunicación. Es muy importante
el documento que se presente a una entidad pública o que se maneje dentro de la entidad pública. ¿Por qué? En casos que ocurra, ¿qué le digo? En casos de que haya problemas, alguna denuncia o algo que pueda suceder de manera negativa dentro de la entidad, siempre vamos a decir esa palabrita, papelito manda. Entonces, ese papelito que se presenta puede servir muchas veces de sustento para una defensa o para una denuncia dentro de la administración pública. Entonces, es muy importante los documentos que se puedan presentar internamente. Y como les decía, internamente el informe es lo que se presenta dentro de la organización en el caso de que se pueda informar algún suceso. Y ese documento llamado informe puede servir, como les decía, para sustentar, para defensa o para una denuncia dentro de la organización. Dentro de la entidad privada, organización privada, también existe ese tipo de documentos que son los informes, ¿no? Memorándums, las cartas. Las cartas se puede dar una carta internamente, se puede manejar cartas, sí se puede manejar cartas internamente, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Entonces, esos documentos son muy importantes dentro de estos dos sectores, que nos va a permitir comunicar, cumplir obligaciones, solicitar derechos, comunicar deberes, que están pues constituidos por las diferentes normas administrativas que rigen pues en el Estado peruano. Y también cada entidad pública maneja sus normas internas, la forma de cómo debe ser dirigido un documento. No es cuestión de enviar o recibir un documento, sino que cada entidad tiene sus normas internas, sus reglamentos internos, en el cual se pueda comunicar mediante esos documentos, ¿no? Entonces, es muy importante saber de cómo redactarlo, qué términos colocar dentro de esos documentos. Eso es lo que vamos a aprender en estos temas. Es muy importante el saber redactar. Es muy importante de cómo redactemos el documento. Es importantísimo la forma de cómo se va a redactar. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el documento o la entidad que recibe el documento va a evaluar primeramente la forma y cómo se presenta. Primeramente, la forma y cómo se presenta el documento. Después va a evaluar el contenido del documento. A veces nosotros presentamos documentos donde no decimos nada. Hemos escrito el documento, al final no decimos nada porque hay mucha redundancia o no nos centramos en el tema correspondiente, ¿no? Y también lo que la entidad o la persona evalúa es el tenor en el caso de la formalidad y el respeto que debe haber al presentar este tipo de documentos. Estos documentos, como son documentos oficiales, son documentos formales, debe tener una redacción muy clara, una redacción muy precisa y una redacción formal y una redacción con mucho respeto que se debe presentar. Por algo se presenta a una entidad pública o a una entidad privada, ¿no? Entonces, el curso en sí es la forma, ¿no? El fondo de cómo se va a presentar este tipo de documentos. Entonces, acá vemos el concepto, ¿no? Donde dicen los documentos son una comunicación escrita de carácter formal. Comunicación escrita de carácter formal. Acá vemos algunas características de la redacción de estos documentos administrativos. Ahí nos indica, ¿no? Dice, consiste en la elaboración de documentos de carácter oficial. Como hemos dicho, los documentos que se van a presentar y que se van a manejar de manera interna o externa van a ser de carácter formal y de carácter oficial.
en su afán de comunicar disposiciones o acuerdos a sus trabajadores u otras entidades. Al momento de decir comunicar disposiciones o acuerdos a sus trabajadores, estamos hablando de manera interna. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunican internamente los trabajadores dentro de una organización, sea pública o sea privada? Ahí podemos utilizar el informe, como le indicaba, podemos utilizar el memorándum para una disposición, ¿no? Pero hay que saber también quién o cómo o quién lo emite o cómo se emite el memorándum, porque no podemos nosotros, no podemos de repente emitir un memorándum cuando no nos corresponde emitir el memorándum, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es el manejo de esos documentos. Comunicar disposiciones, el memorándum es un documento para comunicar una disposición. Comunicar acuerdos se puede comunicar mediante un informe, si es de manera interna, o si es de manera externa, se puede comunicar pues mediante un oficio. Si hablamos de una entidad a otra entidad, lo más recomendable es un oficio. Una carta se puede enviar, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque no sería un documento tan formal enviar una carta de una entidad a otra entidad, ¿no? Lo más recomendable, lo que se recomienda es que se comuniquen entre entidades, sean públicas o privadas, mediante los oficios correspondientes. El oficio sí es un documento formal de carácter, o es utilizado de carácter externo, ¿no? Externo entre las entidades. La importancia, como le decía, la importancia de estos documentos administrativos dentro de la administración pública es muy, disculpa la redundancia, es muy importante porque como le decía, va a servir como sustento, como un soporte, va a servir como algo que está quedando en el cual se ha plasmado, porque es muy fácil hablar, es muy fácil comunicarse de manera verbal, pero en la administración pública, como se dice, disculpe la expresión, las palabras se las lleva el viento. O sea, si nosotros disponemos o llamamos la atención o comunicamos algo de manera verbal, cuando suceda algo negativo de repente, van a decir, un momentito, ¿usted me dijo verbal? No, no me acuerdo que me haya dicho eso, que me haya comunicado ese asunto. Desconozco lo que usted me dice porque en qué momento me habrá dicho. O sea, no hay nada, pues si yo te digo algo verbal, ¿con qué lo sustentas, no? ¿Cómo dices? Pues sí, usted me dijo en tal día, tal hora, me dijo que tenía que realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, a veces de buena gente dentro de la organización lo podemos hacer, ¿no? A veces no, que vamos a desconfiar, pues, de nuestro compañero de trabajo o de labor, ¿no? Que vamos a desconfiar. Entonces lo hacemos, pues, ¿no? De buen amigo, de buen compañero, lo podemos hacer. Pero cuando sucede algo, cuando, digamos, las papas queman, ¿no? Disculpe la palabra, cuando, digamos, las papas queman, ahí viene el problema. Ahí dice, oye, papelito, ¿te ordenaron? Sí, me ordenaron. A ver, ¿con qué documento te ordenaron? ¿Sabe qué? Fue de manera verbal, no fue con documento. Ah, no, pues. En la administración pública y también en la privada, todo se maneja mediante documentos, ¿no? Entonces, es muy importante los documentos, ¿por qué? Porque son el soporte, ese sustento, es ¿no? Ese sustento que se va a utilizar en todo acto de la administración pública. Por ejemplo, ¿no? Señor Juan Pérez, usted tenía una reunión el día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Por qué no asistió? ¿Por qué no asistió? No tuve ninguna comunicación. A ver, señora, ¿no? Señora X, ¿comunicó al señor Juan Pérez que tenía reunión el día de hoy a las 8 de la mañana? Sí, señor. A ver, demuéstreme. Acá está el documento, señor. Acá está el memorándum o acá está.
De repente una carta, acá está, se le comunicó al señor, recibida en tal fecha y a tal hora, porque hay que saber también al momento de recepción, tiene que poner la fecha y la hora que está recibiendo el documento. Entonces el señor Juan Pérez va a decir, ¿o qué va a decir? No, no, yo no recibí, no, acá está señor, acá está. Yo no recibí, recibió mi asistente. Ah, bueno, pues su asistente debió comunicarle, pues o sea, ya hay un sustento, ¿no? Ya hay un soporte en el cual sí se indicó que tenía una reunión hoy día a las 8. Entonces, para eso sirven los documentos administrativos, ¿no? Sirven como soporte en cualquier acto que se va a realizar dentro de la administración pública. Es muy importantísimo los documentos que se van a emitir, porque van a servir como base, como sustento para cualquier eventualidad que pueda suceder. Función de constancia. Ahí está. Y está relacionado con la importancia, ¿no? Está relacionado con la importancia porque ese documento te va a servir como constancia de de todo lo actuado. Sobre todo cuando hay un proceso judicial, por ejemplo, cuando hay un proceso judicial, el Poder Judicial pues te solicita a la entidad informe número tal, carta número tal, solicitud número tal, eh, este, qué sé yo, resolución número tal, acuerdo número tal, todos los documentos solicita el Poder Judicial cuando, por ejemplo, hay un problema de auditoría, ¿no? Cuando exista una denuncia sobre algún hecho delictivo dentro de la organización, sea pública, sea privada, siempre el Poder Judicial, pues, solicita esos documentos, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, los trabajadores dentro de la organización pueden pueden tener responsabilidad o no pueden tener responsabilidad, pero ¿qué le sustenta? ¿Qué le sustenta al trabajador para defender o para denunciar? Los documentos, ¿no? Los documentos es lo que va a sustentar. Mediante este documento se ordenó algo que no debía hacer, denuncio. Mediante este documento, por ejemplo, mediante esta orden de compra se realizó una compra que no debía realizarse, denuncio. Entonces, al momento de, por ejemplo, ¿no? Volviendo a ese ejemplo, se empieza con la denuncia de esa compra que no debía realizarse, ahí viene, ¿no? ¿Quién le ordenó? ¿Por qué lo compró? ¿Quién hizo el requerimiento? ¿Quién solicitó? ¿No? Y ahí vienen, y ahí aparecen los documentos. Sí, como memorándum tal me ordenaron, como informe tal solicité esa compra, ¿no? De acuerdo al requerimiento, ya aparecen los documentos que se manejan. Puede ser memorándum, puede ser solicitud, puede ser una carta, puede ser un informe, ¿no? Entonces, ya aparecen y queda como sustento de todo de lo que sucede dentro de la administración, ¿no? Entonces, constituye un soporte material, y es cierto, pues, constituye un soporte material de esos documentos. Hay que tenerlos bien archivados, bien asegurados, ordenadamente, por número correlativo, empezando desde el número 1, el primer día del año, porque, ojo, todo número de documento, sea informe, la carta también son numeradas, sea oficios, sea acuerdos, todos esos documentos deben estar ordenados de manera correlativa y cronológica, empezando del número 1, primer día del año, terminando el 31 de diciembre, el último número que se ha remitido o que se ha elaborado el documento. Y tenerlo bien archivado, por lo menos 1 o 2 años, tenerlo en la oficina y después en el tercer año ya mandarlo al archivo central, pero con un acta, ahí ves, aparece el acta con un acta correspondiente en el cual no se indica qué archivador está enviando, si son informes, documentos, de qué número a qué número, foliados correctamente, para que queden como sustento, ¿no? Porque esos documentos, supongamos, ¿no? Supongamos, se pierda. Yo tengo mis informes del 1 al 300, muy bien. Comienzan a revisar y falta el 85, falta el 120, falta X. ¿Cómo sustento? No, yo lo entregué al archivo y no sé, pues ahí se habrá perdido, ¿no?
Pero ¿cómo sustenta usted que habían todos esos documentos? ¿Con qué lo sustentas? Con el acta. Acá está, señor, el acta de tal número a tal número entregado, tal archivador, ¿no? Y si por OB falta uno, acá me respondió, me recepcionó el responsable de archivo, me recepcionó firmando que todo estaba conforme. Entonces, que se haya perdido ese documento, ya no es mi responsabilidad porque estaba en los documentos que he entregado. ¿Se dan cuenta qué importantes son estos documentos? Ahí funciona el acta de entrega, el acta que se entregó y el acta que recibió, ¿no? O sea, son muy importantes, son casos que se ven muy seguidamente, se ven casos en la administración pública. Bueno, tengo experiencia en la administración pública, tengo 33 años trabajando en una entidad pública, entonces veo el día a día, veo el tratamiento de estos documentos, cuáles son tan importantes estos documentos de tenerlo como constancia o como sustento para cualquier eventualidad. Y finalmente nos dicen que los documentos administrativos sirven como medio de comunicación en los actos de administración, como indicaba el concepto, ¿no? Los documentos administrativos son el medio de comunicación formal, escrita, ¿no? Formal y escrita, y de carácter oficial. Entonces, los documentos administrativos van a servir de comunicación comunicación interna, no hay que olvidarnos, comunicación interna dentro de la organización, o nos sirve también como medio de comunicación externa, fuera de la organización o de la entidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos las características de los documentos administrativos. Si hay alguna consulta, no duden en preguntar. Integridad. Características de los documentos. Integridad. Debe contener y desarrollar todas las ideas referidas al tema o al asunto. En todo documento, sea una solicitud, sea un memorándum, sea un informe, una carta, un oficio, siempre debe tener un asunto. Un asunto. ¿Por qué? Porque en el asunto se indica, en el asunto se indica, en el asunto se indica el tema que se está comunicando en ese documento, el tema que se está comunicando. ¿Ya? En el asunto se va a indicar. El asunto no debe ser muy ampliado. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos a lo que es la solicitud, el informe, el memorándum, etc. El asunto no es muy ampliado. El asunto debe ser claro, preciso y conciso. Porque cuando llega el documento, cuando la persona va a leer el documento, primero va a decir asunto. A ver, llegó un informe. Muy bien, informe número tal, asunto. Y en el asunto te indica, ¿no? Informe de repente sobre ocurrencias suscitadas el día viernes 15 de noviembre, ahora está allá. Entonces ya tengo la idea de qué, de que ese documento son de hechos que han pasado o que se han suscitado el día viernes, de repente por algún motivo, informe de ocurrencia, qué sé yo, pero ya tengo la idea a qué se refiere ese documento. Muy bien, profesor, los correos son válidos. Actualmente, con la ley de la digitalización, ojo, correo CIA, correo electrónico es válido para cualquier notificación. Correo, ¿ya? Correo es válido para cualquier notificación, menos lo que consideramos el WhatsApp. El WhatsApp sí no es considerado como un medio de comunicación válido. De repente algunas entidades públicas en su reglamento interno, en sus normas internas, lo pueden considerar como válido un medio de comunicación, el WhatsApp, pero establecido de acuerdo a la norma, a la digitalización que ha dado el gobierno,
no es considerado el WhatsApp como válido, pero sí el correo. El correo sí son válidos en cualquier tipo de comunicación, sea un oficio, un memorándum, o un informe, qué sé yo, sí, sí es válido, ¿ya? Para eso existe un correo institucional, porque ojo, tampoco no es que porque el correo sea válido te va a mandar a un correo personal, ojo, el correo es personal, yo sí tengo mi correo, es mi correo personal, que es para cuestiones privadas, que no tiene nada que ver con la entidad. Para eso sí existe un correo institucional, ¿no? Que la misma entidad debe crear un correo institucional para cada trabajador y mediante ese correo puedan comunicarse cualquier documento, cualquier disposición, cualquier acuerdo, cualquier notificación, qué sé yo. Sí, es válido. Sí es válido. Señorita Carmen, sí es válido. Pero, como le digo, válido siempre y cuando sea el correo institucional. ¿Ya? Correo institucional. No al correo privado, no al correo privado. Entonces, cuando hablamos de, un favor, un ratito, un favor, contéstame, el otro Japas. Ya, cuando hablamos de integridad en el asunto, debe contener, pues, ¿no? Claro, ya se cortó, ya debe contener claro, preciso y conciso el tema del asunto, no muy desplayado, ya son cuestiones, cortos, en el asunto hay que poner palabras cortas, ¿ya? Palabras cortas, un ratito, por favor. Ya seguro lo han notificado. Ya, listo. Eh, breve, brevedad, ¿no? Brevedad. Breve, ágil, sin palabras y frases innecesarias. En los documentos, la brevedad, el documento breve y ágil, un ratito, por favor. Un ratito, un cinquito, un cinquito, un cinquito. Así, ya, disculpen, entró una llamada muy urgente. Ay, se pasó esto. Un ratito. Un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Se me ha desconectado el WhatsApp. Y ahora sí. Ok. Ya, ahora sí. Me disculpa, por favor. Ya, entonces, cuando hablamos de brevedad, hablamos, por ejemplo, en el caso del memorándum. El memorándum no es tan amplio como lo puede ser un informe, como lo puede ser un oficio. No es tan amplio como puede ser una solicitud, ¿no? El memorándum, que ya lo vamos a ver, es más que todo para disponer, para disponer o para comunicar. Disposición o comunicación. ¿Ya? En ese caso se utiliza el memorándum, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en su debido momento. Eh, Cuando hablamos de brevedad, hablamos del asunto, debe ser breve, y al momento de decir frases innecesarias,
estamos indicando que no debe existir, por ejemplo, mucha redundancia en lo que se quiere decir en el documento, sobre todo en los informes, porque el memorándum es directo, claro y directo. No debe, o sea, debe ir a lo que dice el asunto. Si el asunto dice, no, por ejemplo, comunica una reunión para el día eh, miércoles 20 de noviembre, entonces en el texto debe decir, ¿no? Por el presente se le comunica a usted que el día 20 de noviembre se le comunica una reunión de manera urgente, una reunión de trabajo a horas tal, en el lugar tal, punto. Listo, ¿no? Entonces, en el caso de memorando, sí, breve y no redundar mucho, pero en el caso de informe, sí, el informe hay que ser muy detallado, eso ya lo vamos a ver en su momento. Claridad, todo texto debe ser claro, fácil de entender. Hay que utilizar, de acuerdo a los documentos que se elaboran, hay que utilizar palabras muy sencillas. No debemos utilizar palabras muy técnicas, porque a veces la persona que recibe el documento, ¿no? A veces palabras técnicas, como por ejemplo los ingenieros pueden utilizar palabras técnicas, los médicos, que la persona común y corriente pues no lo entendemos, ¿no? Entonces deben ser palabras sencillas, sencillas, fácil de entender donde el receptor pueda entender el documento que se está presentando, ¿ya? Pueda entender. Entonces, claridad en el texto, claridad en el texto que se está presentando. Ser claro. Como le dije, ¿no? Hace un rato. Claro, preciso, conciso en el documento. Y muy importante, la cortesía, el respeto que debe haber en la elaboración de estos documentos, el respeto, la forma de cómo empiezas a redactar el texto, ¿no? La forma de cómo te presenta, porque es una carta de presentación de quien elabora el documento. Es singularmente grato dirigirme a usted, con mucho agrado me dirijo a usted, mediante el presente y con el respeto correspondiente me dirijo a usted. O sea, hay términos en el cual debemos utilizarlo en este tipo de documentos, ¿ya? Con mucha formalidad y mucho respeto. Por más documento que le entregues a un subordinado, siempre con el debido respeto, ¿ya? Por más que el documento esté dirigido a uno de inferior, de inferior categoría, ¿no? De inferior categoría o inferior cargo que tenga, siempre hay que dirigirnos de manera muy respetuosa. Porque en la actualidad todos merecemos respeto, ¿no? Tipo de documentos. Ahí tenemos documentos administrativos, tenemos los declarativos, resoluciones, ordenanzas que son utilizados, pues, tanto en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en los gobiernos centrales, no los ministerios. De transmisión, de comunicación, las cartas, como les indicaba, los oficios, los memorándums, los informes internos que se utilizan, constancia, los documentos administrativos de constancia, las actas, como le indicaba el ejemplo anterior, ¿no? La forma de cómo se entregan los documentos a un archivo central, ¿no? Y cómo debe ser firmado el acta correspondiente, pero eso vamos a verlo cuando entremos a ese documento, ¿no? De los certificados, también existen certificados, ¿no? Cómo saberlos redactar, esos certificados. Y de juicio, los informes especializados, los peritajes, ¿no? Los peritajes, las auditorías que se realizan en las entidades públicas o privadas, auditorías a estados financieros, auditoría al movimiento económico, auditoría a los documentos, auditoría a los reglamentos, qué sé yo, ¿no? Son informes especializados que se puedan dar de juicio. Y los dictámenes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de gobiernos locales, los regidores
forman comisiones, ¿no? Igual que el Congreso. El gobierno local, las municipalidades, tienen regidores, ¿no? Que vienen a ser como un pequeño Congreso, porque ahí se determinan pues las ordenanzas, los acuerdos, ¿no? Se definen entre ese grupo de personas. Igual los gobiernos regionales, ¿no? Tienen sus consejeros regionales que también determinan y aprueban su propia organización interna, ¿no? Y el Congreso, pues, ¿no? Nos aprueba las normas, las leyes. Igual el gobierno regional también aprueba ordenanzas regionales, acuerdos regionales, ¿no? Pero, al igual que el Congreso, tanto regidores como consejeros y como congresistas trabajan en base a dictámenes, ¿no? Llega algún documento, lo sesionan entre el grupo, ¿no? En comisiones, que trabajan en base a comisiones, igual en los gobiernos locales se trabajan en base a comisiones, en los gobiernos regionales también se trabaja en base a comisiones, y en el gobierno central, pues el Congreso, el Poder Legislativo, también trabaja en base a comisiones. Y esas comisiones, antes de que se apruebe de manera general, primero se realiza un se dictamina, como dice. Los regidores dictaminan, los consejeros regionales dictaminan, los congresistas también dictaminan para que vaya a pleno, ¿no? Igual son como pequeños gobiernos dentro de la organización estatal, ¿no? Son pequeños gobiernos que se dan, ¿no? Entonces ahí tenemos los tipos de documentos administrativos, ¿no? Algunos de los tipos de documentos administrativos. Acá falta el memorándum, falta ¿qué más no hemos indicado acá? Mm, Memorándum, informes especializados hay que diferenciar, ¿eh? Informes especializados pues son las auditorías, peritajes, etcétera, ¿no? Clasificación de las comunicaciones escritas. Como le decía anteriormente, las comunicaciones pueden ser externas o pueden ser internas. Cuando hablamos de externas, hablamos del oficio, que puede ser de un público a un privado, privado a privado, de privado a público, ¿no? O puede ser también mediante una carta. La carta puede ser manejada de manera externa o de manera interna, ¿no? Comunicación que se van a dar entre organizaciones públicas o privadas. Y los documentos internos, allá vemos el informe, como le indicaba, informe, el memorándum. El memorándum es una comunicación de manera, por ejemplo, de manera vertical, de mayor a menor. El memorándum nunca es de manera vertical, de abajo hacia arriba. Yo no puedo enviar por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un director que es mi jefe inmediato, yo no le puedo enviar un memorándum a él. Estaría cometiendo un error grave de enviarle un memorándum a un superior, ¿no? Pero sí puedo enviarle yo un memorándum a uno de menor categoría. Sí, puedo enviarle un memorándum, ¿no? Entonces, el memorándum es verticalidad, pero de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Por ejemplo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el tema. En el informe lo más, eh, lo más lógico en el informe es que el informe es de manera horizontal, lo podemos manejar de manera horizontal, pero el informe también lo podemos elevar a un superior, ¿no? Pero siguiendo el conducto regular, siguiendo, como dice, el camino correcto. No podemos mandar un informe, como se dice, perdón la expresión, saltando con garrocha, ¿no? La mandar un informe a un superior, dejando de lado el conducto regular, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado también de cómo se emiten los informes. La comunicación interna también puede ser un proveído cuando se deriva algún documento. Y como nos preguntó nuestra participante Carmen, los correos electrónicos, ¿no? Como le decía, sí, este, sí está normado por ley que los correos electrónicos sirven de comunicaciones internas, pero
como le decía, teniendo un correo institucional, no un correo particular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No veo preguntas. Listo, continuamos. Propósito, propósito comunicativo de los documentos administrativos. El memorándum, como le decía, el memorándum es para disposición. El memorándum lo utilizamos para disponer algo, para comunicar algo, ¿no? En este caso, recordar u ordenar. Pero el memorándum no se utiliza para eso. No se utiliza para informar algo, no. No se utiliza para informar. El memorándum es netamente para ordenar o comunicar. Ordenar o comunicar. El oficio. El oficio que es externo. El oficio no se maneja internamente. Lo podemos manejar internamente cuando tengamos dependencias, por ejemplo, ¿no? Dentro de una universidad, por ejemplo. Dentro de una universidad, por ejemplo, de una decanatura a otra decanatura. Por ejemplo, ahí se puede enviar oficio, ¿no? Oficio de una facultad a otra facultad. Sí, se puede enviar sus oficios, que están dentro de la misma universidad, ¿no? Pero por lo que es formal, ¿no? Pero los oficios más se utilizan de manera externa para invitar, para coordinar, también para comunicar, ¿no? Se puede utilizar los oficios. Ahora, en el sector privado más se utilizan lo que son las cartas comerciales. Es lo que más se utiliza en el sector privado, ¿no? Entre proveedor, entre empresa y cliente, entre empresa y proveedor. Pero si la empresa privada, por ejemplo, quiere invitar, ¿no? Invitar. Yo tengo mi empresa que provee, ¿no? Provee de bienes. Por ejemplo, estamos de aniversario, mi empresa, quiero, ¿no? que participen las entidades públicas. Entonces, ¿cómo le invito? Le invito mediante un oficio, no una carta, no, mediante un oficio para que sea más formal. O de repente, como organización no gubernamental, puedo de repente llevar a cabo una reunión. Entonces, mediante un oficio. O una organización comunal, una organización de, de una mm, de alguna unidad vecinal, organización de una organización, y queremos que la entidad pública participe en esta reunión, entonces lo más correcto es enviarle un oficio. O queremos de repente invitarle también a una empresa privada, ¿no? De repente queremos que participe en esta reunión, ¿no? De una asamblea, por ejemplo. Entonces el presidente de la comunidad o el presidente del barrio, el presidente de la unidad vecinal va a tener que dirigirse a la entidad privada mediante un oficio. Entonces, en ese caso, miren, estamos colocando ejemplos tanto del sector público como del sector privado. Lo más cordial, lo más formal, lo más respetuoso es hacerlo mediante un oficio. El correo electrónico, lógicamente, lo utilizamos para informar, para responder, para coordinar, para notificar, para comunicar. O sea, podemos utilizarlo, pero de manera interna. Ahora la pregunta, yo le haré una pregunta. Como entidad pública, ¿puedo notificarlo, por ejemplo, a un privado? ¿Puedo notificarlo a un privado? Una notificación mediante un correo electrónico. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? Un público,
un público puede, mediante un correo electrónico, coordinar con un privado o con un público, mediante correo nada más? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Yo sé que no, no. A ver, no, no dicen que no. Eh, en este caso, por ejemplo, si, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, notifica, es cierto, de manera física, pero el abogado, aparte de que lo notifica de manera física, también lo notifica de manera mediante correo electrónico. Una entidad pública, ¿no? Digamos, un ministerio, mediante oficio comunica a una entidad pública, mientras que llegue el oficio de manera física, sí lo puede hacer por correo electrónico. O sea, sí se puede realizar, pero eso no significa que no, el físico no va a llegar. El correo electrónico es una forma de comunicación de manera directa y de rapidez, pero paralelamente tiene que notificarse de manera física. ¿Está permitido? Sí está permitido notificar, informar, ¿no? Coordinar mediante correo electrónico. Pero también está permitido, ¿no? Paralelamente que sea de manera física. Porque en el correo electrónico yo le puedo adjuntar el oficio. En el correo electrónico yo le puedo adjuntar una resolución. En el correo electrónico yo le puedo adjuntar la carta. En el correo electrónico yo le puedo adjuntar una solicitud. De poder comunicar, sí, sí es válido, ¿no? Sí es válido. Sobre todo cuando hay urgencia, ¿no? Cuando es urgente, correo electrónico lo más rápido que se pueda, ¿no? Por la distancia y por mucho motivo que puede haber. Pero eso no significa que no enviemos el físico. El físico sí o sí tenemos que enviar. El informe es, como su nombre lo dice, ¿no? Informe, informar. ¿Qué vas a informar? Informar de un evento, de alguna eventualidad, eh, informe de revisiones, informe de acciones, informe de actividades, informe de sucesos, de hechos, etc. Pero el informe sí es de manera interna, no es de manera externa, ¿ya? El informe se utiliza netamente de manera interna. Carta institucional, sí, se utiliza, ¿no? La carta institucional para solicitar algo, para comunicar algo, para disponer algo, para presentar, ¿no? Entonces sí es utilizado la carta institucional. El acta de reunión, el acta, ¿para qué nos sirve el acta? El acta nos sirve para realizar una constatación, ¿no? Constatación de algo que ha sucedido. Constatación, constatación de un evento, por ejemplo. Constatación de una visita. Constatación mm, de algún suceso. El acta es muy importante y la forma como se redacta también es muy importante. Porque podemos en el acta escribir muchas cosas, pero al final no se dijo nada en el acta. Y cuando queremos presentar como sustento, como prueba, vamos a leer el acta y decir, a ver, Sara, se habló. Listo. ¿Y los acuerdos? ¿A qué acuerdo llegaron? No hay acuerdos. Entonces, cuando lleguemos al tema del acta, ahí vamos a tener que estructurar bien cómo se debe realizar o elaborar el acta para que no tenga problemas. Como les digo, ¿no? El documento sirve como sustento, como aval, ¿no? Como una evidencia el documento que se va a realizar. Pero si no está bien redactado, si no está bien sustentado ese documento, no va a servir de nada, ¿no?
en vez de salvarnos, nos va a hundir. Peor. Entonces hay que saber cómo redactar, cómo estructurar cada uno de estos documentos. A ver, un informe se puede judicialmente. Un informe se puede judicialmente, no entiendo. Pues, ya, se puede usar judicialmente. Un informe. Claro, un informe se utiliza judicialmente como evidencia cuando se quiere denunciar o cuando se quiere defender. Sí, es muy utilizado los informes dentro del Poder Judicial, de lo judicial, ¿no? Cuando hay algún problema judicial, puede ser civil, puede ser penal, esos documentos pueden salvarnos o pueden condenarnos, ¿no? Esos documentos. Sí, se puede utilizar judicialmente los informes, pero como evidencia, no es que yo agarre e informe al Poder Judicial, no. Si la entidad quiere informar al Poder Judicial, lo tiene que realizar mediante un oficio, ¿no? Si el Poder Judicial solicita informe número 2, informe número 5, informe número 10, la entidad lo remite, pero mediante un oficio. En el oficio se le remite los documentos solicitados por el Poder Judicial referente al informe número tal, para su conocimiento. Entonces, sí se puede utilizar judicialmente. A ver, ¿qué me dice? El informe múltiple. Sí, cuando entremos al informe, ahí vamos a ver. Hay informes simples y hay informes múltiples que se pueden dar. Principios fundamentales que rigen la redacción de los documentos administrativos. La formalidad. En el documento hay que ser, como son documentos legales, documentos administrativos que se van a utilizar, debemos tener la debida formalidad de los documentos y la debida estructura de esos documentos. Como se dice, para formalizar, ¿no? Con el fin de uniformizar el uso de esos documentos. La estructura no se va a cambiar. Lo que de repente puede cambiar es la forma. De repente no lo pongo a lo derecho, lo pongo a lo izquierdo, ¿no? Empiezo desde el medio, no, mejor empiezo del costado, o sea, la forma, ¿no? Se puede cambiar o lo podemos realizar de acuerdo a nuestras normas internas que tengamos, porque las normas internas que tiene la entidad puede establecerse la forma de cómo realizar el documento. Podemos tener una norma interna. Pero si no hay norma interna de cómo utilizar o cómo redactar esos documentos, sigamos por la estructura, ¿no? La estructura de los documentos que se utilizan, ¿no? Entonces debe haber una formalidad de cómo utilizar estos documentos y establecer dentro de la entidad de cómo se deben realizar estos documentos. Y no es porque a mí se me ocurra, sino es por la formalidad que se debe dar al documento, ¿no? Y eso está establecido mediante reglas, mediante directivas, no es porque a mí se me ocurra realizar realizarlo el documento, ¿no? Porque eso hay una estructura que se debe realizar. Cuando entra llamadas, se pierde el enlace. Como le decía, la simplicidad dentro de la redacción del documento es muy importante, pero de acuerdo a qué documento se está realizando. Si es un memorándum, no muy extenso. Si es un informe, de acuerdo a qué se quiere informar, un informe puede tener 2 hojas, 3 hojas, 4, 5, 6, 7 hojas, ¿no? Que no pase de 10, porque ya sería muy exagerado, ¿no? De lo más común, promedio de 5 hojas, 6 hojas, de acuerdo a lo que se quiere informar, de acuerdo a qué estás informando. Porque el informe es de manera detallada, ¿no? Por eso dice informe. Es como
Si yo estuviera hablando, pero lo realizo previa transcripción, ¿no? Lenguaje sencillo, ya hemos hablado, que sea fácil de entender, que no utilizar muchas palabras técnicas, porque al final en el informe si presento con palabras técnicas no me van a entender, yo podré entender, pero la persona que lo recibe no. Entonces, en los informes o documentos que se elabora hay que realizarlo de manera simple, ¿no? Clara, sencilla. Racionalidad, partamos de acá, ¿no? Que el informe, o los documentos, no hablamos del informe, sino los documentos que se realizan, deben ser claros, precisos, concisos. ¿Ah? No redundemos mucho en la elaboración de ese documento. No redundemos mucho. Claro, preciso, sencillo. Flexibilidad, deberá prevalecer la razón y la apreciación de su contenido que esté acorde al asunto que se ha referenciado. Si en el asunto colocan A, el tenor del documento debe ser relacionado a A, porque he visto y a veces he leído documentos donde en el asunto colocan A, pero en el tenor me colocan D, E, F, G, H, que no tiene nada que ver con el asunto. Y sucede casos, yo le digo por la experiencia que tengo. Suceden casos que colocan un asunto, pero en el tenor es diferente. No hay nada que ver con el asunto que hayan colocado. O por ahí que algunas frasecitas concordaron con el asunto, pero el resto no tenía nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración de esos documentos. Debe prevalecer la razón y la apreciación de su contenido de acuerdo al asunto que se encuentra en el documento. Los documentos también pueden ser origen de otro documento, ¿no? Yo realizo un informe, muy bien, pero el informe, ¿por qué estás haciendo un informe? ¿O por qué estás realizando un memorándum? ¿Por qué? ¿Alguien te ordenó? ¿Alguien te dijo? Entonces, en esos casos, de repente, para realizar ese tipo de documentos, eh, hay un antes, ¿no? Hay un antes. Entonces, ese documento que dio origen al documento que estoy realizando, lo debo poner o lo debo colocar como referencia. Como referencia lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Todavía estamos de manera general, estamos hablando de redacción de los documentos administrativos. Todavía no estamos hablando ni del memorando, ni del solicitud, ni del oficio, nada. Estamos hablando de manera general. Entonces, al momento de elaborar, por ejemplo, de repente un memorándum, y si para ese memorándum te dio origen otro documento, colócalo como referencia. Al informe que uno está realizando, de repente el informe que estoy realizando es de acuerdo a algo que han ordenado, colócale como referencia ese documento que están ordenando. O de repente en el oficio, ¿no? Un oficio de invitación. Un oficio de invitación para tal fecha, una reunión de coordinación. Sí, pero ¿cómo se acordó esa reunión? De repente hay un documento o hay un acta, qué sé yo. Esos documentos colócanlo como referencia. La referencia, ¿ya? En las solicitudes no se ponen referencias. En las solicitudes se adjuntan anexos. Eso lo vamos a ver. No se colocan referencias. Referencias se puede colocar, o sea, la referencia es el documento que dio origen a ese documento, al otro documento, ¿no? En informe, se puede colocar en memorándum, se puede colocar en oficios, se puede colocar en cartas, se puede colocar, ¿no? Referencias. En actas no. En actas no, porque en acta es un documento de constatación, de bien. En el acta no. Y la eficacia, no dice, todo documento debe ser capaz de persuadir o inducir a la acción en el menor tiempo y lograr sus objetivos. En el documento que se elabora, por ejemplo, si estoy comunicando una invitación para una reunión en fecha determinada, entonces
tengo que persuadir para que esa persona o la institución participe de lo que yo le estoy invitando, ¿no? Entonces el documento, por ejemplo, le puedo colocar, ¿no? Su presencia dará su presencia realzará o dará realce, ¿no? Su presencia dará realce al evento que se viene programando. Entonces, qué le estoy diciendo? Le estoy induciendo, ¿no? A que venga porque su presencia es muy importante en esta reunión, ¿no? Entonces, esos términos debo utilizar, ¿no? Eh, es muy importante su participación a fin de determinar acciones inmediatas, inherentes al caso que se viene sucediendo. Ya le estoy induciendo, estoy persuadiendo para que la persona que recibe el documento venga a esa reunión o algo que estamos comunicando, ¿no? Entonces hay que persuadirlos, hay que inducirlos para que en el documento puedan aceptar si es una invitación, si es una reunión, ¿no? Etcétera. Entonces, esas son las características, perdón, los principios que rigen la redacción de los documentos administrativos. Si tenemos en cuenta estos principios, entonces va a ser más fácil para nosotros elaborar estos tipos de documentos. Entonces hay que tener siempre en cuenta estos principios para poder elaborar el documento. Sobre todo, a ver, aunque todos son importantes, sí, todos son importantes para la redacción de un documento, todos son importantes. Pero hay que tomar en cuenta la formalidad, ¿no? La formalidad de los documentos que se van a redactar, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, vamos a hacer un ejercicio de todos esos documentos que vamos a tratar. La parte de documentos administrativos, de manera general, sea cual fuera, memorándum, solicitud, oficio, etcétera, tenemos primero un encabezamiento. En todo encabezamiento del documento debe ir siempre el membrete o el logo de la institución pública o privada, ¿no? El logo, el nombre de la institución, la dirección, etcétera, como un encabezamiento, o sea, como membrete. Después, el nombre del año. Cada año el gobierno establece, pues, ¿no? El nombre del año que se va a determinar, que se va a colocar en los documentos. Entonces, es muy importante que se coloque el año. El año se debe colocar en un memorándum, por ejemplo, se coloca el año en una carta, también se coloca el año en un informe, en un oficio, se coloca el año correspondiente. Hay que colocar el año correspondiente en el documento que se va a elaborar. Y también el lugar y fecha. Lugar y fecha del documento. Muy importante, ¿no? Muy importante el lugar y fecha. ¿De dónde viene el documento? ¿De dónde viene y cuándo se ha elaborado? A veces, y ocurre que, por ejemplo, se elabora un documento hoy día 18, y se está entregando recién el día viernes. Ahora la pregunta es, ¿cuál vale? ¿La fecha en que se elaboró el documento o la fecha en la cual la está recibiendo? ¿Cuál de los dos vale la fecha? Porque la fecha también es muy importante en un documento, porque de ahí se cuentan los días. Muy importante las fechas. Claro, en la que se está recibiendo, ¿no? Es muy importante. No se olviden siempre, cuando recepcionen un documento, día, ¿no? La fecha y la hora de recepción del documento.
tiene que ir las dos fechas. No, es una fecha en que se elabora el documento, ¿no? El documento que estoy elaborando, ahí coloco la fecha, el lugar, y otro es la fecha en la cual se está recibiendo. ¿No? Por eso le decía, si hoy día elaboro documento, ¿no? Yo elaboro un oficio, ya, oficio, número tal, etcétera. Se le invita a una reunión para el día jueves, jueves 21, ¿no? Y emito el oficio, ¿no? A Andahual, 18 de noviembre del 2024, ¿listo? Para el día jueves, reunión. Y a la organización o persona natural o jurídica que le llegó el documento, le llegó el día viernes, cuando ya la reunión había pasado. Entonces recibe con fecha viernes, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, no asistió, va a decir, ¿sabe qué? Yo recibí recién el día viernes 19. No recibió, perdón, el día viernes 22 creo que es, ¿no? Y la reunión era el 21, pero yo recibí el día 22. Así que no ha habido forma de poder participar en vista, pues que recibí muy tarde el documento, ¿no? Entonces, lo que vale siempre es la fecha de recepción. Yo puedo hacer un documento el día de hoy con fecha viernes, ¿no? Papelito aguanta, pero lo importante es la fecha en el momento que lo está recibiendo. Es muy importante para muchos casos. Hay documentos que son presentados con la fecha al final, ¿es correcto? Con la fecha al final. La fecha que se colocan al final, eso lo vamos a ver, es en la solicitud. Al final se pone se coloca la fecha. Pero es en solicitud. En lo que es informe, parte superior, lo que es oficio, parte superior, lo que es carta, parte superior, lo que es memorándum, también parte superior. No se coloca al final. La solicitud sí. La solicitud la fecha se coloca al final, ¿no? Ahí vemos el encabezamiento. eh, el encabezamiento, ahí pues vemos el cuerpo, ahí el código, como indicamos acá, el código es el nombre del documento. Puede ser un oficio, puede ser un informe, puede ser una carta, puede ser un memorándum, porque tiene número correlativo. Entonces, el informe viene a ser el nombre del documento, el número correlativo del documento, el año, ¿no? Informe número 0010-2024. Siempre entre guiones, ¿no? Guión 2024 y las siglas de la institución separado por guiones o por slash, ¿ya? Separado por guiones o por slash. Esto hay que utilizarlo cuando se separan las siglas, ¿no? Las siglas de la entidad, las siglas o sea, de manera jerárquica, entidad, gerencia, subgerencia, oficina, y nombre, por último, del responsable de la oficina, ¿ya? Siempre en ese orden, jerárquico. Entonces, el código es el nombre del documento, el nombre del documento. Destinatario, a quién está destinado, su nombre lo dice, ¿no? Destinatario, a quién está dirigido, ¿no? A quién está dirigido el documento. Por ejemplo, ¿no? Oficio número tal. Listo. Señor, dos puntos, ingeniero Juan Pérez Pérez. Ahí estamos indicando a quién está dirigido el documento y su cargo correspondiente, ¿no? Más abajo, asunto. Asunto, como les indicaba, el asunto debe ser breve, conciso y preciso, ¿no? Y la referencia, si es que lo hubiera, la referencia es
el documento que dio origen a este documento, al documento que estoy realizando. Hay que tener si hay referencia, colóquelo. Si hay referencia, colóquelo. Muy importante. Entonces ahí estamos viendo la estructura de cómo se debe elaborar un documento, ¿ah? No solamente informe de oficio, memorándum, etcétera, ¿no? El texto, el texto, el texto ya es el tenor, ¿no? De lo que se quiere comunicar, ¿no? Como le decía, un memorándum es breve, un memorándum es breve, un informe pues bien detalladito, puede ser pues un promedio de 5 hojas, 6 hojas, que no pase 10, es mucho ya, a veces estar leyendo aburre, ¿no? Cuando se hace pues un informe de auditoría, ese informe es de auditoría, informe de peritaje, y sí, pues un tomo, ¿no? Un montón de hojas, pero informes normales, 5, de acuerdo a lo que desee informar, ¿no? Ya si son otro tipo de informes especiales, ay, sí, pues, cantidad de hojas, ¿no? Entonces depende de la cantidad de hojas que se quiera elaborar. Un oficio mayormente de una hoja. Puede ser dos, sí, puede ser 2 hojas, máximo, ¿no? 2 hojas. La carta también, pues una hoja, a lo mucho dos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de documento, es lo que se va a establecer las hojas. Porque, como le digo, los documentos son claros, precisos, concisos. Informes, sí, pues ahí sí se desplaya, ¿no? Pero los demás documentos no, no es mucho. Término. Términos, en el texto, empezar siempre con respeto, ¿no? Mediante presente me dirijo a usted, tengo el agrado de dirigirme a usted, tengo la cordialidad de dirigirme a usted, o sea, siempre empezar con esas frases cordiales, ¿ya? Frases cordiales y formales. Y en el término también, ¿no? Una despedida formal, una despedida respetuosa, eh, con la seguridad, no, a ver, aprovecho, por ejemplo, ¿no? Aprovecho de la oportunidad para testimoniarle los sentimientos, mi especial consideración y estima personal, ¿no? Lo que más utilizo. Y así, buscar términos de despedirnos de manera respetuosa del documento que estamos realizando, ¿ya? Del documento que estamos realizando. Entonces, hay que despedirnos bien. Y ahí viene, pues, la firma, ¿no? El cargo, la posfirma. Si tiene un sello, ahí, pues, ¿no? Atentamente, no olvida, atentamente, el sello correspondiente, la firma correspondiente. Si existiera anexos, abajito a la parte izquierda de la hoja, le podemos colocar pues, anexos, ¿no? Anexos, y colocamos los anexos correspondientes. Con copia, puede ser con copia a una oficina, 2 oficinas, 3 oficinas, puede ser con copia, ¿no? O si no, con copia archivo, nada más. O sea, se quedó la oficina, no tiene por qué otra oficina enterarse, ¿no? Y también, ¿quién elaboró? Porque siempre en la oficina, bueno, si es amplio o es grande la institución, siempre hay un jefe y un asistente, ¿no? Entonces, de repente el asistente es la que redacta los documentos. Entonces, al final, sobre todo en los oficios, en mayúscula debe colocar las iniciales del responsable de la oficina y en slash minúscula quien está elaborando el documento. Puede ser el asistente, secretaria, el secretario, qué sé yo. Pero eso ya lo vamos a ver en los documentos cuando empecemos a realizarlo de manera práctica. Entonces, acá estamos viendo la parte de documentos administrativos de manera general. De manera general, tenemos el encabezamiento, ¿no? Que ahí está el logo, el año,
la fecha, lugar y fecha, tenemos el código, el nombre del documento, el número del documento, las siglas de dónde sale, el asunto y también si hubiera referencia. Todo eso viene a ser el encabezado. De ahí vendría el texto en sí, a lo que se quiere comunicar, ¿no? Lo que se quiere comunicar, no se olviden, formal, o formal, respetuoso, con palabras sencillas, palabras simples que puedan entender, ¿no? Y la cantidad de hojas, eso depende del tipo de documento que se quiera elaborar, ¿no? Y el término siempre despedirnos de una manera elegante. De una manera elegante, atentamente, firma, sello, no sello, su firma. Si hay anexos en la parte final, lado izquierdo de la hoja, anexos, los anexos que está juntando, con copia, si es a varias entidades, perdón, a varias unidades, se colocan, ¿no? Se coloca el nombre de las entidades, de las unidades a la cual se está llevando copia del documento. Y por último, archivo. Y las iniciales del responsable en mayúscula, slash en minúscula, quien elabora el documento. Ese viene a ser la estructura general de los documentos que se piensan realizar, ¿no? Pero cada uno tiene su particularidad. Eso sí vamos a verlo cuando entremos al documento en sí. Muy bien, hasta acá hemos dado un concepto general de lo que son los documentos administrativos. Para qué nos sirve, cuáles son las características, cómo se debe elaborar, la estructura de un documento administrativo, de cómo debe ser elaborado, ¿ya? Entonces, si tuvieran preguntas, respondemos, si no, pasamos a lo que es ya el tema de la solicitud. ¿Qué es la solicitud? ¿Cómo se elabora una solicitud? Respecto a cómo se debe manejar una solicitud, tanto de la parte externa como de la parte interna. ¿Los trabajadores internamente pueden presentar solicitudes? Sí, sí se pueden presentar solicitudes. Por ejemplo, una solicitud para un descanso por salud, por ejemplo, o un descanso por vacaciones, solicitud para ausentarme del trabajo por 2 días, qué sé yo, ¿no? Solicitud para pago de beneficios, solicitud para reconsideración, qué sé yo. O sea, la solicitud se puede presentar internamente. Externamente también, porque las personas naturales, sobre todo personas naturales, presentan solicitudes a las entidades públicas, ¿no? Presentan solicitudes para algún u otro motivo. Y acá hablamos, ¿qué es la solicitud? ¿Qué concepto tenemos de solicitud, ¿no? Nos dice, la solicitud es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, ¿sí? Beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. Por ejemplo, las personas naturales que se encuentran fuera de la institución. ¿Qué solicitan una persona natural a una entidad? Hablamos de una entidad pública. ¿Qué solicita una persona natural? Una persona común y corriente. ¿Qué solicita? De repente, un beneficio. De repente, exoneración de algo. O solicita mm, solicita anulación de repente de una multa, ¿no? Solicita ampliación de plazo. Entonces solicita de repente el goce de un derecho o un beneficio. O también puede solicitar, ¿no?, que se le brinde el servicio de atención en el recojo de los residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? O solicito servicio este, ¿qué puede ser una persona natural? Servicio de atención inmediata por parte de la autoridad de salubridad en tal establecimiento, qué sé yo, ¿no? Puede solicitar un servicio o un derecho. Y las personas que trabajan internamente en la entidad
pueden solicitar un beneficio, ¿no? Como le decía, licencia para ausentarse al trabajo, una solicitud de pago de un beneficio, solicitud para ausentarse, o perdón, para utilizar vacaciones adelantadas, qué sé yo, ¿no? Es un beneficio o un derecho que se puede utilizar por parte de los trabajadores, ¿no? No dice también, es un documento escrito que dirige una persona cualquiera a otra que desempeña un cargo o función importante en instituciones públicas o privadas para pedir algo que por derecho espera recibir. Entonces, la solicitud, mmm, siempre en una solicitud, por formalismo, siempre se va primeramente al titular de la entidad. Por ejemplo, si yo necesito, como le decía, atención de parte de la Oficina de Salubridad, toda solicitud debe estar dirigido no a la persona que me va a brindar ese servicio, no. Por respeto, siempre se indica el titular de la entidad, siempre por respeto. Señor, por ejemplo, ¿no? Necesito que la Oficina de Salubridad eh, se apersone a tal establecimiento. Muy bien. Señor alcalde de la municipalidad X, ¿no? Señor alcalde, S.A. Se identifican, bueno, vamos a ver la estructura, se identifican, se van a identificar y en el tenor colocarán, ¿no? Que teniendo la necesidad de que se apersone la oficina de salubridad, el establecimiento X ubicado en tal sitio, etcétera, etcétera, solicito a usted disponer a quien corresponde. Listo. Pero siempre va dirigido al titular, por respeto. No es que vaya dirigido de frente a la persona que te va a brindar el servicio, no. Siempre por respeto al titular de la entidad o al titular de la dirección. Por ejemplo, en una universidad, ¿no? Una universidad, necesito hacer un trámite de posgrado, por ejemplo, posgrado, ¿no? Entonces, se va de frente, pues, señor director de la escuela de posgrado en la facultad de tal, de la universidad tal, listo, ¿no? No le estoy poniendo señor rector, sino señor director de la escuela de posgrado, directamente, pero es el más, o sea, en síntesis es enviar el documento al que tenga más rango dentro del beneficio, servicio o derecho que quiera solicitar. ¿Quién tiene más rango? ¿No? Nos dice, este documento sirve de inicio para un procedimiento administrativo. O sea, el documento que ingresa a una entidad, de ahí ya empieza al procedimiento administrativo, ¿no? Porque hay una oficina, otra oficina, y hay que estar realizando un seguimiento, ¿no? Seguimiento de eso. ¿Ya? Este documento sirve de inicio para un procedimiento administrativo. Partes. Ahí vamos a ver las partes de la solicitud. Sumilla. Ahí vamos, acá tengo creo tengo un ejemplo de solicitud que vamos a hacerlo también en la práctica. Acá lo tengo. Ya. Entonces, acá he abierto una solicitud simple donde estamos solicitando un certificado de estudio, por ejemplo. Entonces, en la sumilla de la solicitud, vamos a dejar de presentar.
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la sumilla, hablamos de esta partecita acá. Esta es la sumilla. Esta es la sumilla. La sumilla es la parte donde se va a indicar qué es lo que estás solicitando. En este caso, estamos indicando solicito certificado de estudios, ¿no? Indoño C, periodo 2021. Este viene a ser la sumilla. Esto viene a ser la sumilla, como dice las partes de la solicitud. Entonces la sumilla va en este espacio, en este espacio. Margen superior derecho de la hoja. Margen superior derecho de la hoja. ¿Ya? No se olviden los márgenes para elaborar un documento, siempre hay que elaborarlo en Arial 12, Arial 12, Arial 12, 2.5 margen superior, 2.5 margen inferior, perdón, izquierdo, 2.5 margen derecho, acá superior 2.5 y inferior también 2.5. 2.5, 2.5 en los cuatro costados al momento de iniciar un documento. ¿No? Acá viene a ser la sumilla, la sumilla. La sumilla es el tenor donde vas a solicitar. ¿Qué es lo que vas a solicitar? ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a solicitar? Ya, acá. Y entonces la sumida es lo que vas a solicitar, ¿no? Ahí está el concepto, lo que hemos visto el ejemplo. Ese resumen del pedido, lo que vas a solicitar, breve, no nos tengamos mucho, breve nada más. Se escribe en la parte superior derecha del papel, la sumilla es importante en muchas cosas, por ejemplo, evita la lectura de todo el contenido de la solicitud. Pero cuando miran la sumilla, ya saben qué es lo que está solicitando. Ya casi el que no lo lee. Si no buscan nomás partes importantes, ¿no? Nada más, pero ya en la solicitud se sabe qué es lo que se está solicitando en la sumilla. Destinatario, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido, no? Es la persona o entidad a quien se dirige la solicitud. Como le digo, la solicitud se dirige al de mayor rango dentro de la entidad, ¿no? Que se escribe debajo de la sumilla, pero empezando del lado izquierdo hacia la derecha. Como vemos acá, la sumilla, perdón, el destinatario, ¿ya? Destinatario. Ya, entonces acá vemos el destinatario, ¿no? Destinatario. Acá está el destinatario. Perdón. Destinatario. Señor, el cargo siempre en mayúsculas. El cargo siempre en mayúsculas. El señor, no, evitemos colocar, si es que ustedes están elaborando una solicitud, porque las solicitudes ya en algunas entidades viene ya con su formato establecido, solamente llenar nada más, ¿no? Pero en entidades donde no se tiene un formato establecido y nosotros debemos elaborarlo, siempre el nombre de la persona va en minúscula. ¿Ya? Si es posible, póngale el cargo, este carguito, ¿ya? Si es posible, póngale el cargo y el nombre en minúscula, ¿ya? O sea, la profesión, mejor dicho, no es el cargo, sino la profesión.
La profesión en minúscula. ¿Ya? Profesión en minúscula. El cargo sí en mayúscula. El cargo sí en mayúscula, tal y como aparece acá en el ejemplo. ¿Ya? El cargo en mayúscula. Director, ¿no?, del colegio emblemático Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, Surquillo. Entonces, esto lo vamos a tener muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta debemos tener esta partecita. El destinatario, la profesión, ¿no? El nombre en minúscula y el cargo en mayúscula. Y esta parte también es importante, este de acá. Este de acá. SD porque es director, ¿no? Señor director, SD. Puede ser jefe, SJ, señor jefe. Puede ser gerente, SG, señor gerente. Puede ser alcalde, SA, señor alcalde. O sea, depende a quién está dirigido el documento. Pero estas iniciales es muy importante colocarlo. Es muy importante. ¿No? Es muy importante colocarlo. De tratamiento y cargo de autoridad, como estaba indicando, pueden ser SD, SA, SJ, SG, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Presentación del solicitante, ahí donde debe tener todos sus nombres completos. Todos sus nombres completos del solicitante. Uy, caramba, 5:37. 5:37. Uy, me pasé la hora. Caramba. Señorita Delitec, buenas tardes. Señorita. Sí, doctor. Sí, ¿hasta qué hora tenemos? 5 y... 5:30, doctor. Uy, ya nos hemos pasado, pero todavía no hemos terminado. ¿Cómo lo haríamos? ¿Lo dejaríamos pendiente para el miércoles, por favor, para continuarlo? Está O, bien, doctor. sí, por favor, participantes, el tiempo se nos ha quedado muy corto para continuar. 5:30 nomás estaba establecido. Señores participantes, me disculpan la hora, bueno, eso nos pasó, 5:38, he tomado 8 minutos más del curso. No me había fijado mucho la hora. Me van a disculpar. Lo dejamos ahí, continuamos para el día miércoles, donde nos hemos quedado. Vamos a empezar de la estructura de la solicitud, nuevamente, de ahí empezamos con el ejercicio correspondiente y pasamos a los demás temas que están pendientes. Por favor, le vamos a... Mil disculpas, la hora se nos ha vencido y no, les espero nuevamente el día miércoles a las 4 de la tarde para empezar y seguir y continuar con el tema que estamos pendientes en estos momentos. Muchas gracias, señores participantes. Tengan ustedes muy buenas tardes y bendiciones para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Walter, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que mañana estamos iniciando 6 cursos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número
que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Walter Torres Pachas. Nos vemos el día miércoles en nuestra segunda sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 4 a 5:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día miércoles en nuestra sesión 2 estaremos aprendiendo elaboración de documentos administrativos, el informe. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en redacción de documentos administrativos a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Bendiciones, estimados participantes.